Bienvenidos al Ateneo, a la tertulia republicana. Y bueno, antes de iniciar con el protocolo del himno, quería deciros que el tema de hoy, la soberanía debe volver a los pueblos, lucha internacional contra la política de drogas. Hay dos ausencias de dos ponentes, porque estaba previsto que vinieran los autores de este libro, que es El pueblo debe volver a ser soberano, que son Alexis Avilés, que es el presidente de la Federación de Campesinos de Perú, que no ha podido asistir, y Juvenal Amariz, que es también periodista y no ha podido asistir. Solamente con nosotros estará, pero en representación de todos ellos y con mucho peso específico, Ildefonso Gómez, que forma parte de la plataforma contra la impunidad del franquismo, entre otras cosas. Bien, dicho esto, os quiero comentar que la charla de hoy, la tertulia de hoy, está relacionada con este libro. Con este libro, que es El pueblo debe volver a soberano, que es un libro muy interesante sobre lo que está pasando, y yo creo que muy actual con respecto a lo que está pasando y sobre todo el acontecimiento que ha venido hoy de Argentina. Lo que está pasando tanto en Perú, como en Colombia, como en Latinoamérica en general y en particular también en España, en cuanto a la reivindicación muy clara que es en la reivindicación de la República y la abolición de la monarquía en este país. Así es que, sin más preámbulo, ya posteriormente ya hablaré de Ildefonso. Antonio, si no te importa, ponemos ya... Es un tema apasionante y que va a tocar diversos aspectos de la economía y la financiación internacional. Y está estrechamente relacionado con algo que está en el orden de todos los pueblos, que es la forma de dominación del capital internacional
de las corporaciones por encima de los estados. Entonces creo que es un tema que no va a llevar solamente esta tertulia, sino que tendríamos que tratarlo en muchas otras ocasiones. Ildefonso, cuando tú quieras. Buenas tardes, compañeros y compañeras. La idea que tenemos a la hora de exponer el relato, el contenido de este libro, es la de ayudar a la comprensión de militantes de diferentes posiciones políticas e ideológicas, pero que todos ellos coinciden en el hecho de que quieren vivir en una sociedad libre y democrática y que ellos quieren decidir, quieren poder decidir sobre los asuntos y en particular sobre su destino. Los acontecimientos, como acaba de decir el compañero, vienen a establecer una relación entre lo que estamos viviendo estos días en los conflictos más importantes que hemos conocido desde hace décadas, en particular el genocidio contra el pueblo palestino organizado por el Estado de Israel, pero con el apoyo internacional de los Estados Unidos y del propio gobierno isleño de España, que ha desplazado barcos para apoyar el gran portaaviones norteamericano, que es una especie de gran plataforma para agredir a los pueblos de Oriente Próximo y Oriente Medio, como hemos conocido en las guerras de Afganistán, en la guerra de Siria, en la agresión que sobre esa zona han hecho las grandes empresas norteamericanas con el objetivo de quedarse con los recursos naturales, en particular con el petróleo. El petróleo que todos sabemos que es la sangre que corre por las venas del sistema capitalista mundial. Por tanto, los americanos no van a dejar en ningún lado que alguien pueda hacer una explotación racional, una explotación humana del petróleo, porque es uno de los instrumentos de su poderío mundial, unido al poderío de la misma moneda norteamericana, al dólar, como moneda de intercambio mundial. Yo quiero presentar previamente el origen del libro. ¿Por qué hemos llegado a la conclusión de editar este libro? El compañero Alexis Avilés es el compañero que lleva la responsabilidad de las asociaciones campesinas y cocaleras de Perú. Una cosa parecida a Evo Morales en Bolivia. Y en el último periodo, cosa que hemos de felicitarnos todos, ha interpuesto querella criminal contra la presidenta del gobierno, Dina Boluarte, y por primera vez en este periodo de tiempo que va del golpe de Estado hasta este momento, ningún procedimiento judicial ha logrado encausar a ninguno de los responsables del golpe, y en este caso hemos tenido suerte y la señora Dina Boluarte ha sido imputada de graves crímenes contra la humanidad, y ese pronunciamiento de la Fiscalía y de los tribunales peruanos vamos a tomarlo como bandera para la presentación de un informe internacional contra la impunidad que vamos a llevar tanto al Tribunal Penal Internacional como a Naciones Unidas, su Departamento de Derechos Humanos. El compañero Alexis fue el que originariamente entendió la importancia del mundo de la droga y de la falsa campaña de los norteamericanos de la llamada guerra a la droga. Desde Nixon estamos acudiendo a décadas de guerra contra la droga, pero hemos de evidenciar que con un absoluto fracaso, porque cada día, cada año, los efectos de la droga son más perniciosos, más criminales contra la población, en particular contra la población joven y contra la población afrodescendiente, no solamente de América Latina, sino de Estados Unidos, porque uno de los objetivos del control de la droga por la DEA americana es ese, es utilizarlo como un instrumento de acción política. Pues bien, el compañero fue el primero que escribió acerca de esto,
y cuando ya iba por la 4ª edición de su libro, desde hace 6 años, hablamos de la posibilidad de darle un contenido más abierto. Es decir, que no fuera solo una cuestión peruana, que lo es, sino que fuera una cuestión latinoamericana y fuera una cuestión internacional. Y es como cuestión internacional que nos planteamos la edición de este libro. Hay 3 grandes fuentes de producción de hoja de coca verde. Otra cosa es la coca blanca. La coca blanca es cosa de los norteamericanos. La coca verde es cosa de los agricultores, de los que quieren ganarse la vida, de los que no pueden vender la papa o no pueden vender la remolacha, pero sí pueden vender la hoja de coca porque tiene toda una serie de utilidades que van desde la culinaria, la medicinal, la farmacéutica, de manera que obtienen en el mercado una renta mejor que les da para vivir, porque estamos hablando de unas zonas tremendamente pobres, donde la mayoría son campesinos sin tierra, que hacen un huequito en cualquier selva para ser capaces de dar de comer a su familia. Por tanto, no estamos hablando de los clanes de la droga que vemos en las películas. Los clanes de la droga están organizados, están financiados, están armados. El campesino que no tiene más que los brazos para trabajar y un huequito que hace en la selva no puede organizar ese tránsito internacional de droga. Es un instrumento más de la explotación que el imperio norteamericano realiza contra los pueblos de América Latina y del mundo. Bien, pues es en torno a este libro que compone al respecto varios capítulos que yo voy a leer, que hemos decidido organizar una respuesta internacional bajo la consigna común para la mayoría de pueblos del mundo que tienen el mismo problema: el pueblo debe volver a ser soberano. Y lo que el compañero Alexis Xavier tenía organizado era, en primer lugar, el narcotráfico y sus políticas interesadas, donde acusa directamente a los Estados Unidos y a la DEA de ser la agencia de la droga internacional. El Estado en cuestión, él explica que los aparatos de Estado, los aparatos policiales, los aparatos judiciales, los mismos gobiernos y los mismos estados se han convertido en estados narcotraficantes y que participan todos ellos del negocio de la droga de forma corrupta. El tercer tema que trata es narcotráfico y Estado, como acabo de señalar, un matrimonio de conveniencia. Al Estado le interesa que exista un vínculo directo comprador-vendedor con las agencias imperialistas, y a los que necesitan acaparar la hoja verde para fabricar el polvo blanco, les interesa la dominación política sobre los países. Hay, por tanto, un apoyo mutuo, una colaboración mutua, sin la cual sería imposible o muy difícil que pudiera haber la situación de amenaza del narco como existe no solo en América Latina, sino a nivel internacional. Hay un capítulo también dedicado a la corrupción, la discreción y el anonimato. El compañero actúa en tribunales, el compañero Alexis lleva actuando en tribunales 25 años. Y la mayoría de los procedimientos en los que él ha intervenido como abogado defensor hacen referencia a cultivadores de hoja de coca. Incluso es asesor de las grandes asociaciones. Estos días se reunían de nuevo las asambleas de cocaleros y, entre otras expresiones que hemos discutido con él, estaba el hecho de la situación que está padeciendo Evo Morales en Bolivia. Sabéis que hay una ofensiva del gobierno de Bolivia, del gobierno del MAS, del movimiento al socialismo, tendente a desestabilizar las organizaciones sindicales, sociales y políticas.
y esa desestabilización tiene como objetivo acabar con la fuerza del movimiento cocalero que representa Evo Morales. Con la independencia de que estemos de acuerdo o no con lo que Evo Morales dice políticamente, hemos de tener algo en común. Y ese algo en común es que Evo representa el interés de millones y millones de personas que no quieren un gobierno adaptado a la política de Estados Unidos, que quieren un gobierno que dependa de una asamblea constituyente libre y soberana. Y en ese sentido estamos completamente de acuerdo con Evo Morales, de manera que en fechas próximas él se va a hacer presente en Madrid y en Barcelona y vamos a organizar con él actos políticos de apoyo a la oposición de Evo. Yo no sé si sabéis los últimos acontecimientos, pero el Congreso de Agricultores, el Congreso de Asociaciones de Agricultores, fue asaltado por la policía y impidieron la elección de la delegación. Y hoy hay una persecución política, una persecución policial, no solamente contra el compañero Evo, sino contra todos aquellos que exigen la independencia y exigen la unidad del movimiento social en Bolivia. Dicho esto, en relación a lo que plantea el compañero Alex, entendimos que teníamos la necesidad de explicar esto también desde el punto de vista no solo de Perú, sino y también de Colombia. ¿Qué estaba pasando en Colombia? Y entonces era el momento en el que había todo tipo de, digamos, de folclore de la victoria de Petro y tuvimos necesidad de discutir con toda una serie de dirigentes obreros, campesinos, de sectores sociales, de víctimas, porque en Colombia hay miles de víctimas, de padres, hermanos, familiares, de gente que ha sido secuestrada y asesinada por organizaciones parapoliciales vinculadas al narcotráfico. Incluso como tenían una comisión, pero eso no es nuevo, el gobierno colombiano pagaba una comisión a los policías que más terroristas mataran. Entonces, si encontraban un colegio de niños sordos, mataban a todos y todos eran terroristas. Ellos cobraban la comisión por haber acabado con terroristas. Y eso, digamos que lo han copiado de los franquistas españoles. En la posguerra española, yo conozco algún caso, todos conocéis al compañero Metola. El compañero Metola fue procesado y condenado como terrorista y el hombre no había roto un huevo. No, lo único que había hecho es convocar guateques en su barrio, que era el mío, que era el Puente de Toledo. Pero allí había un tipo que era un confidente de la Brigada Político-Social que tenía por objeto hacer pasar esa reunión de jóvenes como una reunión de la FAI y como una reunión de jóvenes libertarios. Ellos no sabían lo que eran jóvenes libertarios, ni sabían cómo era la FAI, eran chavales de 17, 18 años que lo que buscaban era tener un guateque, poder tomar un vaso con los amigos, con las amigas. Bueno, pues este tipo, que luego fue condecorado por Felipe González, logró condenar a todos aquellos chavales y chavalas que habían organizado los guateques porque el tío iba a comisión. Y entonces cuando más rojos o más gente peligrosa denunciara, pues él cobraba más. Y yo personalmente le he conocido, porque hicimos una concentración contra él en el momento en el que Felipe González concedió la medalla al mérito a este tipejo y teníamos allá los compañeros que en la época habían sido condenados, que eran los compañeros de la cárcel de Burgos de Ricardo Metola. Digo esto para entender por qué necesitábamos acudir a la situación colombiana. Y un aspecto de la cuestión de la droga es la cuestión de la unidad latinoamericana. Desde Bolívar, desde la lucha por la revolución y la independencia frente a la corona española, la cuestión de la patria grande es una cuestión fundamental. ¿Fundamental en qué sentido? Fundamental en que la división que sufrió América Latina no fue una división querida por la población, fue una división impuesta.
impuesta de un lado por la agresión del Imperio Español, pero al mismo tiempo establecida por las ayudas, entre comillas, de los franceses, de los británicos y todos ellos, incluso los norteamericanos en la última etapa, lo que buscaron fue tener una América Latina dividida. Y cuanto más dividida y más enfrentada, mejor, al objeto que posteriormente provocaron toda una serie de guerras por dominios territoriales, al objeto de que entre ellos no hubiese la más mínima fraternidad política, la más mínima solidaridad internacional. Esta situación que estamos contando muchas veces se utiliza para la retórica de los latinoamericanos, ¿no? Como si acudir a la unidad latinoamericana fuera retórica. No, no, es una necesidad práctica. Es una necesidad para oponerse, por ejemplo, a la política de drogas. Es una necesidad para oponerse al bloqueo de Venezuela. Es una necesidad para oponerse a 60 años o 60 y tantos años de intento de bloqueo de Cuba y de la Revolución Cubana. Es decir, que lo que es una necesidad han hecho como una especie de juego floral. Y yo me di cuenta de eso el pasado día viernes, que fuimos convocados por asociaciones argentinas a las Cortes Generales, donde hubo un acto planteando la necesidad de que se parara a la derecha y a la extrema derecha, pero lo decían de forma que aquello parecía que daba igual, porque la disposición política de unos y de otros decían que era la misma, no había grandes diferencias, pero que había que mantener el gobierno y la democracia de 40 años, y cuando oía a 4 o 5 intervinientes, no sé quién estaba conmigo, creo que Cordero, le dije, pero Cordero, la Argentina que están pintando, yo no la conozco, ¿tú la conoces? Ellos no hablaban de una Argentina miserable con un 40% de la población que no puede acceder a lo más elemental. No, ellos no hablaban de una Argentina dominada, ellos no hablaban de una Argentina con bases norteamericanas, ellos no hablaban de una Argentina donde la gente vive en la más absoluta precariedad. Bueno, entonces, ¿de qué Argentina habláis? No, es que se quiere encargar la democracia, pero la democracia es eso, es que el 40% de la población no llegue a fin de mes. La democracia es que se mantenga la violencia policial contra las huelgas obreras campesinas. Eso no es la democracia, eso es la negación de la democracia. Y todos ellos, al final de sus intervenciones, planteaban que nada, que se va a volver a ganar, y este fantasma del anarco-liberalismo, como quieran llamarle, pues no. Resulta que la gente está muy harta de políticas que van en detrimento de sus derechos y sus necesidades. Y que si no tienen otro modo de expresar su rechazo, sí pueden castigar a los que han gobernado. Y el candidato peronista en este caso no era otro señor que el de la economía, que el que había generado una inflación del 140%. ¿Vosotros sabéis qué significa eso? Que el que tenga establecido un salario, que tenga establecido un sueldo, una pensión, está en la ruina. Está permanentemente en una situación de ruina. Una inflación del 140%. El pueblo argentino no es de derechas, ni de centro. El pueblo argentino quiere comer, quiere vivir, quiere ser libre y quiere ser digno. Y lo que no quiere son falsos demócratas. Quiere soluciones políticas a sus problemas. Y de ahí viene el problema de la soberanía. Porque yo oí decir el otro día en Cortes a todos, no, porque la democracia, la democracia, la democracia. Pero vamos a ver. Democracia es que el Parlamento que elige el pueblo argentino tenga plenos derechos, sea soberano. No. En Argentina el soberano es el presidente del Estado, presidente del gobierno, no es la Cámara. Bueno, entonces habrá un problema ahí,
porque todos defendían 40 años de democracia para la Constitución. Y usted, la Constitución que ustedes tienen no es democrática. El pueblo no decide. Quien decide es el aparato de Estado. Y además ese aparato de Estado se dedica a comprar a los sindicatos, a comprar a los partidos, algo muy parecido a la situación que estamos viviendo en nuestro país, con lo cual el movimiento reivindicativo, obrero y popular, está maniatado a una serie de disposiciones que no son las suyas. Pues bien, por eso introdujimos la cuestión colombiana. Y en última instancia, lo que vimos al texto, con la cuestión peruana, colombiana y el asunto de la causa de la patria grande, es una visión internacional de en qué momento vivimos de la lucha internacional, dónde nos encontramos. Y esa es la parte que yo he trabajado y busqué cuáles eran los elementos de comprensión que permitieran un relato acerca del momento de guerras, del momento de crisis económica y política internacional que estamos viviendo y que todo el mundo da la espalda, como si no existiera. Para ellos lo que está sucediendo en Gaza es un accidente. No, mire usted, en Gaza no hay ningún accidente. En Gaza hay un crimen muy organizado, con el apoyo internacional, con el apoyo de las grandes potencias, donde incluso la ONU no interviene, deja el crimen seguir adelante. Por tanto, no me hable usted de un accidente. Y lo que pasa en Ucrania, el baño de sangre, que ya se alarga tremendamente, pues que es que hay un señor que se llama Putin que es muy malo. Y ese señor que se llama Putin no quiere aceptar el designio y lo que le imponen los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, le han quitado la posibilidad de vender petróleo y de vender gas, y él es el que ha agredido porque resulta que no quiere competir lealmente en el mercado internacional. Es decir, todas estas historias no se corresponden ni con los hechos ni con la verdad, y en realidad lo que nos encontramos es una situación internacional marcada por las guerras imperialistas, por las guerras de grandes potencias que quieren repartirse el mundo, que quieren repartirse aquellas fuentes de riqueza más importantes, como pueden ser los hidrocarburos en este momento. Y esa situación de guerras internacionales, de guerras contra los pueblos, conduce a crisis revolucionarias. La gente tiene que defenderse, y no puede defenderse sino echando mano de todos los recursos que tienen para hacerlo. Y la época, por tanto, a la que estamos asistiendo y describiendo, no es otra que la época de las guerras imperialistas y de las revoluciones sociales, de la revolución. Y es aquí, en ese cuadro, que intentamos explicar el problema de la droga como un instrumento de los estados, el problema del poder y el problema de la soberanía. Y muy brevemente, para entender que este no es un problema peruano, colombiano o boliviano, es un problema internacional. Mirad, yo conocí hace 15, 16 años a un sargento de la Guardia Civil que había trabajado en Inchaurón y estaba en Madrid con un agente mediador de compra-venta de terrenos. Él representaba a un inversor vasco y venía a Madrid a vender terrenos de Valdebebas, cuando Valdebebas comenzaba a promoverse. Y hicimos cierta amistad, algún día tomamos una copa juntos, comimos juntos, y a un momento dado se me sinceró. Y dice, tú no sabes quién soy yo, ¿no? No. Mira, yo soy el sargento fulano de tal. No me dice nada. Sí, yo fui condenado por el Estado español y enviado a la cárcel porque me negué a distribuir droga. Pasé años distribuyendo droga, yo y los números que trabajaban conmigo. Denuncié el asunto y me condenaron. Es más, llamé a mi padre, que es general de la Guardia Civil, y mi padre vino a verme a la cárcel en Galicia y me dijo, ojalá te hubieras muerto.
Yo nunca he querido tener un hijo que se comporta así con el digno cuerpo de la Guardia Civil. Es decir, el tema de la droga, de los cuerpos de seguridad, de los jueces corruptos, no es un tema peruano, no es un tema colombiano, es un tema internacional. Y los estados no están abordando el tema para solucionarlo de ninguna de las maneras, sino que lo hacen en provecho, en su beneficio, y en particular en beneficio de los grandes emporios económicos, de las grandes empresas, los bancos, las multinacionales. Yo quiero recordar a los compañeros que tenemos otro caso en el que hace años intervenimos nosotros, un colectivo de madres que se llamaba Madres contra la Droga, nos llamó para que apoyáramos una concentración en Murcia contra jueces que estaban participando en el trapicheo, pero en el trapicheo a lo grande, porque está el que trapichea poquito, que trapichea para comer y para tomar, y los grandes que se benefician del trapicheo. Pues bueno, los grandes jueces de Murcia participaban abiertamente del trapicheo y hubo una concentración pidiendo el procesamiento de los jueces murcianos. Allí estuvimos varios de los que estamos aquí y resulta que esos señores nunca fueron procesados. ¿Por qué no fueron procesados? Porque seguramente ellos tampoco eran los determinantes. Había gente por encima de ellos que determinaba la situación. Ellos eran unos mediadores más en el negocio. Para concluir, por tanto, y que nos dé tiempo a debatir y discutir, yo solamente quería terminar diciendo lo siguiente. No podemos analizar ningún problema fuera de contexto. Cuando ahora salen los estados norteamericano, alemán, francés, incluso español, diciendo que los israelíes tienen derecho a defenderse, ¿en qué contexto? ¿En el contexto de 75 años de opresión y de guerra? ¿En ese contexto tienen derecho a defenderse? Ellos no han cumplido ninguna resolución de Naciones Unidas. Ellos no quieren llevar a cabo una negociación libre por un Estado que pueda integrar a todos los habitantes de la antigua Palestina. Ellos no quieren una solución democrática. Ellos quieren imponer su decisión. Pero en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea o de España, que ha hecho todo tipo de explicaciones acerca de por qué hay que dejar que el Estado de Israel siga cometiendo los crímenes que comete, es porque hay un grupo terrorista y ese grupo terrorista tiene que ser eliminado. Y en eso no se corresponde para nada con la realidad. Puede que ese grupo sea terrorista, puede incluso que ese golpe terrorista tenga por objeto crear las condiciones para una intervención del Estado de Israel contra la población de Gaza. Recordemos el autogolpe del 11M, que justificó una guerra internacional, donde a la hora de la investigación se supo que los departamentos de inteligencia de Estados Unidos estaban perfectamente al corriente de la voladura de las Torres Gemelas y de las supuestas agresiones que hubo a recintos del gobierno norteamericano. Por tanto, no somos tan tontos para entender que pueden existir falsas agresiones de falsa bandera y que lo que sí hemos de decir es que estamos asistiendo a un verdadero genocidio, a un verdadero crimen de lesa humanidad y que, por tanto, no hay otra solución que la de detener esa guerra, la de juzgar a los responsables de la misma y, sobre todo, esa situación no puede sino venir del hecho de que los estados no sigan manteniendo la guerra del Estado de Israel. En ese sentido, y para concluir, ahí me gustaría señalar el hecho de que barcos de guerra españoles acompañan a grandes barcos norteamericanos en la costa de Palestina. Y hay que preguntarle al gobierno español, ¿qué hacen barcos españoles escoltando barcos americanos en la guerra contra el pueblo palestino? ¿Qué hacen? ¿Por qué ustedes siguen vendiendo armas?
porque siguen vendiendo munición al Estado palestino. Y ellos... Estado de Israel. Al Estado de Israel, perdón, Estado de Israel. Y es en función de esas preguntas que estamos realizando una recogida de firmas dirigida al Gobierno y a las Cortes Generales, que queremos presentar en un espacio corto de tiempo, 15 o 20 días, planteándole a las Cortes Generales y al Gobierno la necesidad de que rompa con el Estado de Israel y que rompa las relaciones diplomáticas y políticas con un Estado criminal. Los mismos crímenes que los nazis cometieron contra los pueblos de Europa y del mundo se están cometiendo en este momento en nombre de la democracia y en nombre de la paz. En nuestro nombre, no. En nuestro nombre no pueden cometerse esos crímenes y haremos todo lo posible para que los responsables de los mismos sean juzgados en el ámbito internacional. Nada más, esta es la presentación que hacemos del libro El pueblo debe volver a ser soberano, y lo que esperamos es poder debatir con vosotros en este momento aquellas cuestiones que os parezcan más reseñables. Pues hecha la exposición del libro, sí, podéis intervenir todos aquellos que queráis. Gaspar, ¿quieres intervenir? Bueno, gracias por este regalo a la tertulia republicana, aquel sueño de nuestras madres y abuelas vilmente asesinado. Pero en fin, a lo que vamos. Has hablado en una palabra de geopolítica, y eso no es de ahora. Eso lleva a recordar que Henry Kissinger sigue vivo, tiene más de 100 años. Mirad lo que pasa con Argentina y lo que pasó. Bien, recordad lo siguiente. ¿Por qué digo 100 años? Pancho Villa, México. El otro, ¿cómo se llamaba? Me caché la madre. ¿Cuál es el otro? Victoriano Zapata. Bueno, pues un año menos, un año más, hace exactamente 100 años, eran asesinados y eliminados con balas de oro encargadas por los mismos que hoy dirigen el planeta. O sea que, es que cuando hablamos de América y lo que pasó, es geopolítica. Gracias por vuelva más veces y con más tiempo y más palabras. La cosa está muy seria. Lo de Israel, pues lo de Putin ha salvado el capitalismo, porque las armas están como nunca. Cuando yo era pequeño, Alemania, había 4 Alemanias, había 4 Austrias, y por una jaimitada de Stalin que iba para cura, puso 4 Berlines, ¿ves la que se montó ahí? Fíjate el follón que hubo con Berlín y Bolívar. Bien, pues aquella Alemania no tenía derecho ni a una escopeta de perdigones. Y ahora los Leopard son alemanes. Y a lo mejor hasta se fabrican en China, porque de China vienen hasta los hijos. Bueno, pues gracias. Y más palabras, porque yo me tengo que ir. Y gracias por concederme la palabra. Gracias por su intervención. Que la cosa va de geopolítica. Está todo el pescado vendido. ¿Hay alguno más que quiera intervenir? Sí. Sí. Sobre 2 aspectos. Bueno, y el atentado ese de la bala, eso tiene un mosqueo terrible, porque los sicarios no fallan nunca. ¿Y por qué no fallan? Porque llevan más balas de una. Y además, porque si fallan, no cobran. Que lo de la bala aquella huele mal. Vale, Gaspar. Sí. Huele mal. Bueno, porque no puede haber ahora ninguna tertulia, ningún debate que no esté presente, la barbarie en la que estamos asistiendo, que decían después de Auschwitz, decían algunos, lo que fue en el siglo XX, que se supone que era un siglo de progreso, y habíamos asistido pues a regresiones increíbles de masacres, del Holocausto, pero bueno, de destrucción. Fueron 60 millones, ¿no?, de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí mismo, ¿no?, la experiencia en España. Pero todos aquellos
que empiezan diciendo Israel tiene derecho a defenderse, todo el que empieza ese discurso está diciendo que está bien lo que está haciendo Israel, que es la masacre de miles, además la mitad de ellos niños, mujeres, bueno, una destrucción total. Y el alto el fuego, bueno, algunos no prácticamente ni siquiera se atreven a aprobarlo en la ONU, que es lo primero, parar la guerra y parar la masacre. Y a esos niveles, el otro día había la manifestación desde la Embajada de Israel a la de Estados Unidos, convocada por asociaciones de palestinos y gente que aquí, efectivamente, pues horrorizados, creemos que no hay que quedarse quietos, ¿no? Que algo hay que hacer, porque si Israel está haciendo lo que está haciendo, yo creo que se ha dicho, es por el amparo internacional, sobre todo de Estados Unidos y todo lo demás. Si no, no seguiría, no lo haría, porque además está armado por los propios Estados Unidos. Pero era curioso que nosotros podemos protestar ante la Embajada de Israel, ante la de Estados Unidos, pero algo habrá que decir, porque lo que estábamos allí, los pocos miles que estuviéramos allí, es qué tiene que hacer nuestro gobierno, porque es parte de la Unión Europea, porque es parte de la OTAN, y sin embargo no había una consigna que dijéramos ante la Embajada de Estados Unidos, bueno, OTAN no va a ser fuera, porque a través de la OTAN estamos participando, están los barcos, y diciendo que nuestro gobierno no puede empezar también diciendo Israel tiene derecho a defenderse, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, porque en eso sí que podemos influir los ciudadanos españoles, en las exigencias a nuestro gobierno, al gobierno recién hecho. Y luego sobre el otro aspecto, Argentina, pero aquí, en tantos sitios, es verdad que la falsa democracia, la no solución de los problemas, que se pudren y se van, pues hay una reacción de la gente diciendo ya no nos creemos, ¿no? Ni las medidas se llaman democráticas ni sociales cuando no resuelven ni los problemas democráticos ni sociales. Pero hay también que plantear una cuestión, es la falta de un referente que realmente recoja esas reivindicaciones democráticas y sociales, abre el paso a lo que no son evidentemente soluciones. El señor Milei no va a ser solución, evidentemente, como no lo es el PP, no es Vox, como no lo es Le Pen. Es decir, que efectivamente también estamos ante una situación en la que se abre paso pues, a soluciones demagógicas en las que evidentemente no va a haber tampoco solución a los problemas planteados, ¿no? Y yo creo que eso hay que decirlo. Es decir, es cierto que el rechazo a lo que de siempre, revestido de democracia, no resuelve, pero evidentemente crea las condiciones de que salidas demagógicas que ya conocemos en la historia, pues evidentemente van a ir además todavía más en contra de las situaciones de la gente, ¿no? En relación a lo que planteas, yo creo que hemos de distinguir resultados electorales, políticos electorales, de aquellos movimientos y conflictos que enfrentan a las clases fundamentales de una sociedad. Posiblemente tengamos que decir que los resultados de ayer en Argentina son una derrota para los peronistas, y esa derrota para los peronistas puede imponer toda una serie de retrocesos sociales para la población. Pero es que esos mismos peronistas son los que vienen imponiendo los retrocesos sociales. Es decir, que una inflación del 140%, una pobreza del 40% de la población, el hambre en la población infantil, la privatización de bienes y recursos, eso no los ha hecho el Milei que es un pirado, eso lo ha hecho 40 años de supuesta democracia, que no lo sigue, porque el pueblo argentino no ha decidido, han decidido otros pueblos. Entonces ahora se abre una nueva situación política en el que evidentemente el presidente trumpista va a tratar de imponer sus posiciones, ya sabemos cuáles son, ir a la privatización, a la dolarización de la economía, pero
tendrá que enfrentarse en la práctica al movimiento obrero argentino. Por ejemplo, yo me quedé muy asombrado el otro día leyendo las posiciones de diferentes fuerzas políticas con gente que yo conozco, y ellos, después de la primera ronda, proponían la abstención. La abstención. En particular el Frente de Izquierdas, que ha sido el más votado después de las dos grandes fuerzas de centro y de derecha, donde decían que acudir a la idea de que la candidatura que ha ganado es una candidatura fascista no es verdad, que es una expresión de la crisis, sí, que es una expresión de políticas que tienen que buscar su imposición en el Fondo Monetario y el Banco Mundial, sí, pero que de ninguna manera estamos ante una operación de golpe fascista. Es decir, no estamos ante un golpe fascista, estamos ante un resultado electoral que facilita ese golpe, que ayuda a ese golpe. Pero estamos en buena medida en una situación muy similar nosotros. En España se han ganado las elecciones por los pelos, pero el relato político lo han ganado los franquistas, el relato político lo han ganado ellos. Hoy, cuando las encuestas preguntan a la gente y le dice, ¿usted qué piensa de la amnistía?, el 70% de la gente dice que está en contra. ¿Por qué? Porque aquellos que han firmado la amnistía para ser gobierno, para ser ministros, no han defendido la amnistía. Incluso la amnistía que defienden es una amnistía interesada y parcial, limitada a un sector solo de los que el 1 de octubre defendieron el derecho a decidir. Y todos los demás, y los de la huelga, y los de la movilización, y los que se enfrentaron a la Guardia Civil en el País Vasco, y de los compañeros que han dicho que el Borbón es un ladrón y que están en cárcel, esos no tienen derecho a amnistía. Es decir, el relato político es fundamental. Si no hay relato político, el voto no va a resolver la ausencia y el vacío del relato político. Y estamos ante una gran ausencia de relato político, que eso desmoviliza y desorganiza a la gente en todas partes. He dicho, por ejemplo, de cómo en Barcelona nadie, yo vengo de allí, he estado el sábado y el domingo con todo tipo de reuniones, y cuando he preguntado a los compañeros que por qué ellos no se han convocado, no han llamado a la movilización con el acento de la amnistía, pues han dicho, la amnistía no es nuestra amnistía, lo que se ha negociado es otra cosa. Pero eso te lo decían directivos de Esquerra Republicana, de Junts, del PSC, es que esa amnistía es una cosa muy rara. Esa amnistía es un acuerdo meramente electoral que no se corresponde con un acuerdo político y cuyo relato la gente no entiende. Si la gente no entiende un relato de amnistía es porque ve que hay detrás toda una serie de maniobras políticas en las que ellos no entran ni salen. Como consecuencia, el gobierno argentino que se puede formar en torno al presidente será un gobierno que tendrá que enfrentarse a la movilización, a la huelga general, a las conquistas feministas que quieren ser destruidas por él, y el gobierno español tiene que decidir en si aplica la agenda secreta que le indica la OTAN y que le indica la Unión Europea, o por contra se pone al lado de las reivindicaciones, de la defensa de los pensionistas, del aumento general de salarios ante el aumento general del coste de la vida, si se pone al lado de las víctimas frente a la impunidad. Y antes comentaba con el compañero el hecho de que ha desaparecido, parece ser, la Dirección General de Memoria. Figuraos el escándalo que nos han montado con la ley, primero con la ley Zapatero, con la ley de memoria histórica, luego con la ley de Sánchez, de memoria democrática. Ambas leyes mantienen la más absoluta impunidad del régimen. Y ahora se cargan la Dirección General, ¿cómo? La intención de cargarse la Secretaría. Sí, y la Dirección General. No, la Dirección General
pasa a un ministerio. Vamos a ver. Cuando en una ley no existen los órganos que puedan aplicar la ley es como si no existiera. Si tú tienes una ley, pero no tienes un organismo que la aplique, no tienes una financiación que la ejecute, no tienes unos órganos que lleven a cabo, no vale absolutamente para nada. Entonces, lo que aquí estamos viviendo es una situación de vacío político por aquellos que tendrían que establecer un relato democrático y un relato político serio, y por contra estamos asistiendo a una actitud levantista. Aquí hablan de derecha y extrema derecha. Yo, para llamar las cosas por su nombre, prefiero hablar de fascistas y de franquistas, que es en realidad lo que estamos sufriendo. Y frente a esa situación hay que llamar a parar los pies a esa ofensiva. Pero parar los pies a la ofensiva no es solo una cuestión electoral, es fundamentalmente una cuestión de movilización y de organización popular. El próximo domingo el presidente Sánchez organiza un mitin ahí en el, ¿cómo se llama? O de Juan Carlos, el parque de feria de Juan Carlos. ¿Por qué no han llamado a la población a acudir a ese acto en defensa de los derechos democráticos y contra las agresiones que está recibiendo la Casa del Pueblo de Ferraz? ¿No se dan por agredidos? ¿No es una agresión la provocación constante de los grupos que de manera ilegal se concentran todas las tardes en Ferraz? Nosotros que llevamos casi 14 años en la Puerta del Sol manifestándonos todos los jueves y tenemos todo tipo de inconvenientes, de limitaciones, de imposiciones de la policía, vemos que señores que se van allí a rezar, que van allí con banderas nazis, con banderas fascistas, tienen todos los derechos. Y que con ellos hay un tacto exquisito. Aquello es como un juego de damiselas entre ellos. Horas y horas recibiendo pedradas, horas y horas recibiendo insultos, y allí no pasa nada. Y cuando nosotros ejercemos un derecho democrático, lo ejercemos bajo la presión policial, bajo el control, bajo la vigilancia policial. Vale ya. Hay que ir a un punto de ruptura con esta situación, porque realmente la falta de relato ha insuflado todos los aires de la Guardia Civil, que está llamando a dar hasta la última gota de sangre, de los generales que llaman a detener al presidente de gobierno y a convocar elecciones. Asesinar a 24 millones. Y eso fue antes. Antes dijeron que si sobrábamos 24 millones, que iban a hacer acopio de armas para eliminar a 24 millones. En última instancia, lo que quiero decir es que estas relaciones políticas dependen fundamentalmente de la movilización de cada sector, de cada clase. Si no hay defensa de lo más elemental, como es nuestro caso, nos veremos obligados a entrar en una situación muy difícil. Yo confío en que el movimiento obrero argentino, primero por sus necesidades y luego por su historia política, no se va a dejar comer el relato y va a defender el relato de los trabajadores y del pueblo libre de Argentina. Con Argentina tenemos dos deudas históricas. Tenemos la deuda de los emigrantes y los refugiados republicanos españoles que fueron acogidos fraternalmente en Argentina, y tenemos la deuda de la causa argentina, es decir, del procesamiento de responsables franquistas a través del juzgado número 1 de lo criminal de Buenos Aires. Y ante esas dos deudas con el pueblo argentino, nosotros lo que decimos es que conocemos los resortes políticos, los resortes económicos, las organizaciones sindicales y sociales que pueden parar la política liquidadora de todo lo público, que en última instancia es la liquidación de Argentina como Estado independiente. Confiamos plenamente en el pueblo argentino y en sus trabajadores. ¿Hay alguno más intervenir? Sí, Charo. Sí, por retomar un poco el comienzo del libro, ¿no? Un poco más fuerte.
bueno, durante la campaña electoral pues se atacó un poquito a Feijóo por aquellas fotos con el narco, pero con lo que nos has contado eso debía ser peccata minuta, ¿no? O sea, entonces, yo lo que quería preguntarte, has hablado de la cocaína, supongo que esa confraternidad de los grandes emporios con los gobiernos viene de antes de la cocaína, porque claro, drogas hay muchos. Más o menos, ¿cuándo situáis el origen de esta situación a nivel mundial? Históricamente, el poder siempre ha utilizado todos los medios para impedir la acción política contra ellos. Pero hay elementos históricos muy importantes, como la guerra contra China, contra el derecho de los chinos a que no se utilizara la amapola contra ellos mismos. Y hubo una alianza internacional encabezada por Gran Bretaña para aplastar una y otra vez al pueblo chino y para imponerle el mercado internacional. Si este momento es Estados Unidos el que representa el papel de agente imperialista mundial y también de agente de la droga, durante todo el siglo XIX fue la Gran Bretaña. La Gran Bretaña tuvo el papel de ser el jefe de la droga en todas partes, en la India, en China, en África, y hoy día lo sigue siendo. Hay una nueva droga por ahí que nunca me recuerdo. La guerra del opio. No, que es un combinado horrible que los liquida. De manera que alguna compañera que hablamos con ella, fentanilo, ¿no? Fentanilo. Entonces, hay una compañera con la que preparamos su intervención el día 12 de octubre, entre comillas, Día de la Hispanidad, que para nosotros es el día de la fraternidad de los pueblos contra la política de los estados, que nos comentaba que está haciendo tanto daño esa droga en la población que no tiene vivienda, que se encuentra en la calle, que come de cualquier manera, que ahora varias veces al cabo del día pasan coches de basura para llevarse los cadáveres de la gente. Es decir, han elaborado un producto que se está cargando a miles de personas que estaban ocupando la calle. Esa es la realidad. Óscar. No sé si estaba... No, bueno, no te había visto. Bueno, me da igual. Interven, tú. Yo. Sí. Hola, buenas. Bueno, a partir del título del libro, yo quiero plantear aquí una pregunta teórica, si cabe. Porque dice que el pueblo debe volver a ser soberano. Tenemos por un lado el pueblo, tenemos por otro lado las naciones, tenemos por otro lado el Estado y tenemos la soberanía. Si el pueblo debe volver a ser soberano, ¿en qué contexto lo hará? ¿Como parte de un Estado? Porque actualmente el Estado, como sabemos, es el que utiliza la soberanía. Entonces, el Estado, por supuesto, no sé, yo lo voy a decir como economista especializado en desarrollo económico, el Estado está en decadencia porque el Estado se creó a partir del capitalismo. El Estado capitalista, de una nueva clase social que no existía en la Edad Media, que es la burguesía. La burguesía es la que crea su Estado burgués, como todos ya sabemos. Hoy en día el capitalismo ya no es nacional, es transnacional, no le interesa ser un capitalismo del Estado español. Por tanto, el propio capitalismo contradice y va contra el Estado. ¿Y el pueblo dónde queda? ¿Y las naciones dónde quedan? Si tiene el pueblo que volver a tomar la soberanía, ¿cómo pensáis que se tiene que articular la nueva situación en la que el Estado está en evanescencia y el pueblo debe volver a coger la soberanía que debió tener siempre, porque el pueblo siempre ha estado ahí, a pesar de todo? Y aquí queda la pregunta. Bueno, y también quiero aprovechar para contar a la gente un poco la situación. Los pueblos africanos no pidieron independencia, pidieron libertad. Eran varios pueblos que los dividieron en Bismarck en Alemania montó su conferencia en Berlín y dijo: vamos a repartir África pues con
con una escuadra y un cartabón, ¿vale? Y los pueblos fueron divididos. Pues los pueblos pedían libertad, no pedían independencia, porque no sabían lo que era un Estado. No había Estados. Bien. Uno de los problemas que hoy en día atraviesa África, desde siempre, es que les dieron unas independencias de un Estado que ellos no conocen. Ellos eran pueblos. Y en lugar de decirle, os devolvemos la libertad y que os organicéis como pueblos, las naciones que sean, que nazcan de esto, les dieron unos estados. Y entonces, claro, el general de turno que estaba en el ejército y tal, dice, anda, pues esto, aquí nadie sabe lo que es un estado, el estado es mío. Se hizo con el estado y es lo que tenemos en África. Las dictaduras africanas nacen por haberles entregado un estado que nadie defiende salvo el militar de turno. Porque las burguesías no existen. Las burguesías son las que mantienen el estado. Por tanto, estaba claro que lo que daba Europa a África, desde un principio, estaba llamado a crear problemas, a ser conflictivo, porque nadie defiende el Estado. Los pueblos africanos no saben lo que es el Estado. ¿Quién lo va a defender si no hay una burguesía africana para defender el Estado que se apoya en la burguesía? Y para defender un capitalismo, que como no hay burguesía ahí, no hay acumulación de capital, los africanos no han acumulado capital, por tanto, eso es un paréntesis que quiero poner aquí para hablar de ese problema que yo ya vi en la investigación que estoy haciendo entre los pueblos que constituyen las naciones. Nadie hoy en día habla de naciones, pero en sí está el Estado. Y el Estado sojuzga a los pueblos. Entonces, creo yo, entonces, y es el que monta la soberanía. De acuerdo, yo pregunto, ¿qué se ve? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede trasladar que otra vez los pueblos vuelvan a ser soberanos? Teniendo un Estado que, aunque está en evanescencia, sigue ahí, está desapareciendo, pero el Estado todavía sigue. ¿Qué hay que hacer? Bien, la pregunta que plantea el compañero es muy interesante y yo creo que él la formula a partir de la propia experiencia de Guinea Ecuatorial. Él es un compañero que encabeza movimientos por la democracia en Guinea y sabe que en su país se ha constituido un aparato de Estado, un Estado que es un Estado criminal, que es un Estado que no respeta derecho alguno, que es un Estado agente del imperialismo francés, del imperialismo norteamericano y del propio Estado español. De hecho, hay un clan de la izquierda española que es el que trabaja internacionalmente para la familia Obiang. Ellos mismos, ahora con el apoyo nuestro, están llevando a cabo una demanda en la Audiencia Nacional contra la familia de Obiang, acusándoles de crímenes y acusándoles de corrupción, una querella que ahora, por ejemplo, quieren quitar del medio. No sé si te envié la documentación que recibí, que el antiguo responsable de justicia, ¿cómo era? ¿Que era director general o que era? Presidente de Juan Carlos, ¿no? Sí. El hijo de la embajadora de Madrid. Y se ha abierto una mesa de negociación entre los Obiang y ellos, al objeto de que el pueblo de Guinea no pueda de ninguna manera plantear las cuestiones a las que tiene derecho. Pero si nos atenemos a los hechos, mirad, el golpe militar de Obiang, hay datos. Ese golpe militar estuvo apoyado y respaldado por España, y en particular por la Casa Real. ¿Qué significa eso? Significa que por falta de Estado que hubiera en Guinea, existía una fuerza internacional que podía operar como Estado representante de la burguesía internacional. Allí donde la burguesía nacional es débil, opera la burguesía internacional. Eso no pasa solo en Guinea, pasa en muchos países del mundo. Por ejemplo, en los países africanos sometidos al franco cepa, bajo el dominio del imperialismo francés. Posiblemente no tengamos una clase burguesa, como tú dices, que podría conformar un Estado y ser la cúpula de ese Estado, pero tenemos el imperio francés, tenemos la burguesía francesa, que es una burguesía imperialista de primer orden, al lado
británicos y al lado de los norteamericanos. Quiero eso decir que no podemos ver el tema de la soberanía simplemente a nivel de cada país, sino que tenemos que verlo más allá en el contexto internacional. Y te pongo el ejemplo de España. Formalmente España es un país democrático. Hay partidos, hay sindicatos, hay votaciones, hay elecciones, y eso puede dar una apariencia democrática. Pero los partidos no son partidos independientes, son partidos financiados por el Estado. Los sindicatos no son independientes, son sindicatos del Estado. Por tanto, aquellos instrumentos que los trabajadores y el pueblo podían tener para representarse a sí mismos, resulta que están en manos del aparato del Estado. Pero, ¿qué situación tiene este aparato de Estado? Más de un analista de la situación política del Estado español ha llegado a la conclusión de que el 80% de las decisiones que toma el Estado español le vienen impuestas de fuera. Le vienen impuestas por la Unión Europea, por Bruselas, y le vienen impuestas por los americanos y por la OTAN. Y que solamente un pequeño grupo de decisiones son tomadas en el ámbito español. Quiere eso decir que soberanía, en primer lugar, es la ruptura con los dictados que imponen a un país decisiones que no son las suyas. Yo estoy convencido que, por ejemplo, la cuestión del Sáhara, que lleva 40 años gravitando desde los pactos de Madrid, por el cual se vende el Sáhara al rey de Marruecos por el rey de España, y el rey de España recibe el dinero del rey de Marruecos por vender el Sáhara. Eso no se dice, eso se esconde. La política española ha tenido escondido el tema, como si no existiera. Ha dado más o menos cobertura a los saharauis, incluso ha pagado ONG saharauis para que tengan una cierta representación, entre comillas, autonomía. Pero ahora llega la hora de la verdad. ¿La hora de la verdad cuál es? La hora de la verdad es que Marruecos, el rey de Marruecos, que es uno de los hombres más ricos de África, que es íntimo amigo de los norteamericanos y del Estado de Israel, se plantea jugar a una política que vaya más allá de los meros acuerdos con el Estado español, y somete al gobierno español y al mismo presidente de gobierno a un control policial y le chantajea para que renuncie a cualquier medida democrática a la cual la ONU ha encargado a España, que es una consulta popular para que el pueblo saharaui decida. Y como consecuencia de esa situación de chantaje a Pedro Sánchez y al gobierno español, llega a un acuerdo con el rey de Marruecos. De manera que son altos cargos de la Moncloa los que en este momento están negociando con el dinero del rey de Marruecos en el mercado inmobiliario y en el mercado financiero español. Es decir, no podemos esconder que hoy día la internacionalización es tal, tiene tal volumen, que aislar los procesos políticos y sociales país y país no se corresponden a la realidad. El tema argentino que acabamos de comentar. ¿Cuál es el primer problema de Argentina? La deuda. Tiene una deuda imperialista impagable, una deuda con los bancos norteamericanos, con los bancos ingleses, con los bancos europeos, impagable. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado argentino es muy poquita cosa frente a la violencia política y económica de las grandes potencias imperialistas. ¿Qué capacidad, por tanto, de soberanía, de decisión tiene el pueblo argentino en esas circunstancias? Casi nada. Es el caso de España. En España, en los últimos años, desde el 1 de octubre del 2017, Cataluña ha estado planteando la necesidad de romper con la monarquía española, constituyendo una república catalana. Y el problema que se les planteó, el mismo día que llegaron a
a esa comprensión es quién les iba a apoyar, quién les iba a respaldar. Y ellos pensaron que les iba a respaldar la Unión Europea. Y fueron a Bruselas y dijeron, oiga, que vamos a montar un país independiente, que se llama Cataluña, y vamos a romper con Madrid. Y le dijeron a la Unión Europea, ¡oh! Usted no sabe lo que dice, ¿en qué lío me quiere meter usted? De forma que acudieron incluso a Putin. Fueron a Putin a decirle, oiga, si en Cataluña montamos un espacio de libre cambio, que allí nos lo montamos como lavadero internacional, ¿usted nos apoyaría? Y Putin le dijo, bueno, habría que estudiarlo, pero ¿cómo quiere que yo me traslade hasta España a defender su supuesta soberanía? Quiere eso decir que la soberanía no solo es un problema de cada país. Unión Europea. El 60-70% de las decisiones de España vienen de la Unión Europea. Nosotros no decidimos. Quien decide son los grandes bancos y las grandes multinacionales de Bruselas. El Parlamento Europeo manda menos que la Tomasa de los Tigres. Es una cámara de registro, no es una cámara soberana. ¿Alguien puede pensar que podemos romper con la Unión Europea nosotros solos? Muy difícil. Si no nos apoyamos y nos combinamos con otros movimientos. Por ejemplo, en Francia hay un verdadero movimiento de sectores importantes de la población que plantea que se ha de volver a la soberanía de la Asamblea contra el poder de Macron, que llaman que es el nuevo Borbón. Por ejemplo, en Alemania ahora, con la guerra, hay todo un sector de parlamentarios que está planteando que la lucha contra la guerra pasa por una acción política europea. En Gran Bretaña, las grandes movilizaciones contra la guerra y contra la ocupación en Palestina llega a los dirigentes políticos y sindicales, que hace unos días han reunido 800.000 personas en Londres contra el genocidio en Palestina, a decir que todo depende de la capacidad de movilización internacional, que no solo depende de ellos. Y eso lo dice una persona que tiene una práctica importante en lucha política, como es el caso de Jeremy Corbyn, ex dirigente del Partido Laborista, eliminado y apartado por la derecha del partido. Quiere eso decir que la soberanía no es solo una cuestión nacional. No es solo una cuestión nacional. ¿Alguien piensa que la soberanía de Perú, por ejemplo, o la soberanía de Bolivia puede plantearse de forma independiente, o la de Colombia con problemas en común? No. Hay la necesidad de una acción común. Por tanto, el problema de la patria grande no es un problema retórico, es un problema real. En África, cuando los militares franceses han puesto pie en pared y han dicho, ¿dónde nos metemos? Cuando han amenazado con intervenir militarmente en Mali, cuando han amenazado intervenir en los países donde ha habido revueltas militares, y varios países, 4 o 5 países, Níger en particular, ha dicho, sí, ustedes van a atacar, pero nos vamos a defender en bloque. No vamos a defender Níger por un lado, Mali por otro, Guinea Conakry por otro, no, vamos a defender en bloque. Esa defensa en bloque, esa defensa internacional, es, para mi entender, la cuestión de la soberanía. Es muy difícil que los pueblos, uno a uno, aisladamente, puedan ser soberanos. Y eso mismo es la reflexión que hemos hecho en Toledo en relación con la lucha por la República en España, donde hay toda una serie de organizaciones que plantean la República como una cuestión nacional, como una cuestión catalana, como una cuestión vasca. Nosotros afirmamos que hay una cuestión catalana, afirmamos que hay una cuestión vasca, una cuestión gallega, incluso más allá de esas cuestiones hay más. Y estamos por su solución democrática, estamos por el derecho de autodeterminación de todos los pueblos. Pero ahora se nos plantea una cuestión importante, una cuestión práctica. ¿Cómo acabar con la monarquía del 78? ¿Cómo romper con ese régimen? ¿Qué es mejor? ¿Romper país a país, sector a sector, o la acción política unida? Nosotros decidimos la acción política unida por la República para todos.
y que eso pueda comprender el derecho de autodeterminación de los pueblos como derecho internacional. Es decir, tenemos que jugar no solamente con los países uno a uno, sino con el contexto internacional al que estamos sometidos. Hoy todo depende de un gran país que tiene un ejército que puede hacer todo tipo de barbaridades en pocos segundos, que es Estados Unidos de Norteamérica. Si no establecemos políticas internacionales de apoyo y de ayuda, no hacemos nada. Hay una imagen que es la que están repartiendo por ahí y que yo no tengo ninguna confianza en ella, la de el norte contra el sur, el este contra el oeste. No es verdad. En cada norte hay un sur y en cada sur hay un norte. Estados Unidos es el gran norte, pero tiene un gran sur. Tiene un gran sur de trabajadores explotados, oprimidos, afrodescendientes, latinoamericanos. Tiene un gran sur, tiene una gran potencia revolucionaria. No es que sea solo un gran norte, es un gran norte y un gran sur. Ahora veamos Guinea. Guinea es un gran norte también. La familia Obiang en su dictadura representa, entre comillas, un Estado fuerte con el apoyo americano, español y francés. No tiene un gran sur. Sin embargo, todo el mundo habla de gran sur. No hay un gran sur, porque no hay las organizaciones obreras, populares, democráticas. Sí que hay un potencial popular, pero ese potencial popular está por reorganizarse, está por actuar. La cuestión, a mi entender, de el pueblo debe volver a ser soberano es, de una parte, una cuestión internacional y, de otra parte, una cuestión nacional en su combinación política y estratégica. Por tanto, yo confío plenamente en que la lucha por la soberanía es una cuestión fundamental porque es la expresión más alta de la democracia. Antes puse el ejemplo del Parlamento francés, que los poderes son del presidente, no del Parlamento, como en el caso de Argentina. Los poderes no son del pueblo, no es del Parlamento ni del Senado argentino, es del presidente de la República. En el caso español, las Cortes Generales son una cámara de registro. Las Cortes Generales, ahora mismo, por ejemplo, se le está negando públicamente el derecho a aprobar un proyecto de ley. Dicen que las Cortes no pueden aprobar. Pero oiga, ¿cómo es esto? A ver, usted habla de parlamentarismo, usted habla de democracia y niega a la Cámara Principal de un país elegido democráticamente a la gente y tal, usted le niega la capacidad para establecer un proyecto de ley. ¿Cómo es eso? Cuéntemelo. Evidentemente, lo que ellos están planteando es que la Cámara de Representantes en España no tiene ninguna soberanía. Y nosotros lo que aspiramos es a una Cámara republicana con todos los poderes ejecutivos y legislativos en sus manos. Esa es la soberanía, a nuestro entender, que están demandando la mayoría de pueblos del mundo. Óscar, ¿alguno más? ¿Hay alguna palabra más? Sí, sí, Jesús. Con respecto a la cuestión de que la soberanía vuelva al pueblo, pues yo particularmente no lo entiendo muy bien porque el pueblo nunca ha sido soberano. Entonces difícilmente podría volver la soberanía al pueblo. El pueblo siempre ha estado sometido con la burguesía y antes de la burguesía. Pero aparte de esto, a mí me ha llamado la atención la contundencia con la que has relacionado el Estado con la droga y especialmente con la Guardia Civil. He entendido que sistemáticamente la Guardia Civil reparte droga. ¿Es así? Eso es una versión tuya. Yo lo que he dicho y lo repito, es que he conocido en la actividad de compra-venta de suelo en Madrid a un sargento de la Guardia Civil que estuvo en la cárcel por dedicarse a la compra-venta de droga. Y lo que yo te he explicado. Pero puede ser una cuestión... ¿Cómo? Que puede ser una excepción. Pero puede ser una excepción, una cuestión accidental.
Yo no sé, ¿O no? yo no sé Pues si... que- yo no sé no, si- pero si yo te pregunto, ¿qué piensas? ¿La Guardia Civil sistemáticamente reparte droga? Como una de sus misiones. Vamos a ver. Yo no sé si tú has vivido la época de las grandes huelgas contra la reconversión minera y metalúrgica. ¿Las has vivido? Bien, en aquel momento nosotros militamos por marchas a Madrid, desde Sagunto, desde las minas, desde los Altos Hornos, y cuando íbamos allí a hablar con los compañeros, representantes sindicales o políticos, los compañeros comentaban: joder, en cuanto convocamos una asamblea aparece droga por todos lados, la más barata, la mejor, aparece por todos lados. ¿Quién coño se dedica aquí a vender droga cuando hemos montado una huelga, cuando hemos montado una asamblea? Yo pensaba que era una cosa de los vascos. A mí me pasó, por ejemplo, cuando a los compañeros nuestros les acusaban de terroristas en demonio, de haber puesto un artefacto cuando se construía la central nuclear de Demonio, ¿os acordáis? Bien, entonces en aquel momento aparece esa acusación de que cómo aparece el Demonio, un centro de trabajo que tenía 7.000 o 8.000 trabajadores, aparecía droga al mejor precio, en las mejores condiciones. Pero eso mismo lo encontramos en las minas de Nieves. Es que eso mismo lo encontramos en Sagunto, en los Altos Hornos del País Valenciano. Quiere eso decir que tiene que haber organismos que tienen una visión completa de la situación política, que tienen una actividad tendente a destruir sectores de la juventud, sectores de la clase obrera. Y en Madrid eso lo hemos vivido. Yo he vivido años en Vallecas y he visto cómo se cargaban toda una generación que es la mía. La movida, ¿no? Con el señor Tierno Armán. Está dando una respuesta muy acertada. Sí, Jesús, al hilo de lo que está diciendo Ildefonso, yo veraneo en una parroquia de Galicia, en Pontevedra, cerca del Grove. Y un año resulta que de pronto y porrazo a todos los guardias civiles del Grove se los cepillan, o sea, a todos. O sea, desaparece el cuartel, los mandan a otro lado, porque mandan a un alto cargo de la Guardia Civil al cuartel de la zona y se da cuenta que todos los guardias civiles tienen Mercedes. Y todos los guardias civiles tienen unas posesiones impresionantes. Y salió en los periódicos de que todos estos estaban todos procesados precisamente porque en aquella época, con la gente de los charlines y todo esto, pues estaban metidos en la droga. En el juzgado de Cambados, en Cambados se llegó a tener una disposición en donde los jueces de Cambados no podían estar más de 6 meses, por las mismas razones. O sea, cambiaban de juez, estuvieron durante una temporada, unos años, cambiando de juez cada 6 meses, para que no se adaptaran al medio en el que estaban. Es decir, que la droga, como ha dicho Ildefonso, ha sido un elemento para muchas cosas, para muchas. Cuando hablaba antes del narcotráfico, el asunto trasciende más, porque en el libro lo vais a ver, el libro es muy ilustrativo, porque cuando se habla de la coca es una planta, como ha dicho él antes, que tiene unas condiciones terapéuticas, medicinales, y es la forma de vida de los agricultores, del pequeño agricultor que no tiene nada. Cuando esa planta de coca se mezcla con el ácido, es cuando se produce el efecto que se produce. Y eso es un interés absoluto por parte de las grandes corporaciones. Porque aquí estamos hablando de Estado, pero yo creo que hay, como tú muy bien has dicho antes, hay un elemento que sobrevuela sobre los Estados, que son las corporaciones. Las grandes corporaciones económico-financieras a nivel internacional, que son las que realmente están generando este capitalismo salvaje, que ahora mismo al que han prostituido en otros regímenes, como el China, por ejemplo. Todo esto está condicionado en esa materia. Y en esas condiciones, todo el mundo, todos los estamentos que forman parte del Estado, habrá personas honestas, íntegras, que se desarrollen su trabajo
con toda la capacidad y la inteligencia, pero también hay un gran número de personas que sometidos a la presión de que es un dinero fácil y además protegido porque es impune, automáticamente, lógicamente, esas corruptelas, esas corrupciones existen. Es decir, cuando estamos hablando de soberanía, y perdonadme cuando estamos hablando de soberanía, se dice que la soberanía recae en el pueblo, en la Constitución española, dice donde emanan todos los poderes. Bien. Del Estado. Del Estado. Bien. Esa soberanía popular que solamente se manifiesta en un momento determinado, porque esa soberanía no tiene capacidad para volver a reasignar o volver a condicionar esa soberanía que da en su momento, porque no tiene capacidad de revocación de lo que dice por la eliminación de los proyectos a lo que realmente ha querido, ha votado. Eso el planteamiento que se produce es que es una democracia defectuosa, es una falta de democracia absoluta. Cuando los pueblos puedan ser capaces, o los ciudadanos, podamos ser capaces de revocar los mandatos que hacemos en función de que no se han cumplimentado las decisiones que se han decidido en las urnas, posiblemente a lo mejor tengamos una esperanza. Pero es evidente que ahora mismo una de las cosas que tiene todos los estados, lo de Gaza, lo de Ucrania, lo de Sudán, que no hablamos de Sudán, hay un elemento que es mucho más traumático para todos los ciudadanos del mundo que pensamos en una humanidad en paz, que es el fracaso del derecho internacional humanitario. El fracaso de no poder llevar a los tribunales a personas que, justificando determinadas actividades, como puede ser el genocidio de Gaza, porque cuando Gaza se habla, a mí enseguida que se me vino el tema de Gaza, se me vino a mí el gueto de Varsovia. ¿Cómo se eliminó por los nazis el gueto de Varsovia? Lo mismo que está pasando en Gaza, exactamente lo mismo. Entonces, todo este tipo de cúmulo de cosas son las que hacen falta reflexionar y que de alguna manera los ciudadanos tenemos que llevar a nuestros representantes, a los que haya, aunque sepamos de qué van, el ímpetu de que la sociedad esto no lo puede permitir y lo tiene que denunciar y tiene que exigir un comportamiento en donde el respeto al derecho humanitario y el derecho a los seres humanos esté por encima de cualquier acción política, económica y financiera. Y esa es quizá la conclusión que yo he sacado del libro en este sentido. Y por eso creo que estas charlas y estas tertulias o estos debates deben de ser trasladados y exportados a toda la sociedad para que de alguna manera las sociedades sepamos, yo creo que las sociedades sabemos vivir en paz, sabemos vivir en convivencia, pero hay un elemento que es el determinante, que es el económico. Y el económico no puede seguir estando en manos de magnates. No pueden estar en manos de magnates. La titularidad de los bienes más necesarios, como la sanidad, la educación, el transporte, tienen que ser públicos. Tenemos que tener unos servicios públicos lo suficientemente honestos y capacitados para que no haya desfalco, para que no haya nada y que la gente pueda disfrutar de una vida digna. Sí, perdona que te atrevo. Compañero Darío, espera, hay un compañero luego bajo. Muchas gracias. Fíjese usted que hablar de droga nunca he escuchado a ninguna política, yo creo que es desagradable. Yo nunca he escuchado a ningún político de ningún país a tratar este tema, ¿no? Este tema se trata siempre por debajo, en cuestiones un poco más pequeñas, pero yo creo que a todo político de cualquier ideología le resta, ¿no? Porque es un tema muy delicado, además muy monopolizado. En Bolivia, por ejemplo, la época de los 90, cuando usted ha hablado evidentemente en el libro de la producción de la hoja de coca, se hablaba, pero claro, se habla muy poco que esa hoja de coca, no soy químico ni farmacéutico, tiene la composición que tiene química es más benéfica a más del 70-80%, ¿no? Que tranquilamente si se la utilizase bien, se la industrializaría, pues estaríamos salvando del hambre a muchas personas. Por otra parte, por ejemplo, cuando entraba la policía o el ejército, el MOPAR
lucha contra el narcotráfico, entró a monopolizar. Lo entendí esto cuando yo vi la historia. Efectivamente, me enteré un poquito de la guerra del opio, cómo se manipulaba. Se sacaban las farmacéuticas porque hay un mercado negro que opera, porque en gran parte esa droga, esa cocaína que se produce, que se elabora químicamente de la hoja de coca, va a través del mercado negro para producir fármacos, ¿no? Y además los Estados Unidos en su afán de imponer imperialista siempre habla de grandes cantidades de subvenciones en la lucha contra el narcotráfico, pero cuando empezaba las campañas de Evo Morales, cuando salía de ser dirigente en la vida política, daba números y no eran muy difíciles. Con la mitad de presupuesto que supuestamente financiaba para la lucha contra el narcotráfico, la producción de hoja de coca, que supuestamente va al narcotráfico, a la elaboración de cocaína, terminaría. Volvería a ser con la mitad del presupuesto. ¿Qué significa esto entonces? Esto significa que simplemente es una manipulación, se dan cifras altas, se muestra y sin embargo es un negocio clandestino que a nivel mundial la lucha contra el narcotráfico es una farsa. Es un farol que por una parte está movido y está defendido por las grandes corporaciones, efectivamente. En este caso estaba muy bien probado por las farmacéuticas que se dedican a la elaboración de medicamentos. Luego al compañero le escuché hablar desde qué punto la soberanía. Bueno, pues mi país, Bolivia, ha dado una fórmula. La soberanía planteada a través de un Estado plurinacional, ¿no? Se puede discutir en qué medida y hasta qué, pero sí que es un adelanto cuya constitucionalidad ha llevado a dar y ha dado los primeros atisbos de que sí es posible dotar de soberanía, de cierta soberanía a los pueblos. Y cuando se hablaba de los pueblos originarios era algo insinuatorio hasta hace unos 10 años atrás, ¿no? Ahora se ha expandido las lenguas vernáculas, reivindicar las lenguas a nivel mundial se ha sacado otra vez a la palestra que no son ciertos, ya no significan hoy en día, en los años que vamos, situaciones de pequeñas comunidades reducidas por mantener cierta cultura simplemente, si no forma parte de su propia existencia. Sí, no, simplemente era al hilo de lo que he dicho últimamente, ¿cuándo podrá el pueblo volver a ejercer su soberanía? Se me ocurre que en la Constitución española se contempla el uso del referéndum. Sí, bueno, y hay un Real Decreto que prevé 4 fórmulas de referéndum. Efectivamente. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo miedo de decir esto, la verdad. No, aquí no hay miedo. No. Esta es la casa de la libertad. Aquí puedes decir lo que quieras. Aquí veo la bandera de Palestina. Bueno, falta quizá lo de... Voy a coger a mis compañeros, los saharauis. Al Sáhara nunca se le dio la independencia. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué pasaría si organizásemos dentro del Estado español un referéndum para que España solamente, con una declaración, sin tomar ningún, para que España le declare y dé la independencia al Sáhara en un referéndum soberano de todos los pueblos de España? ¿Qué ocurriría? Legalmente se podría hacer, Digo yo, sí, estaba ejerciendo, digamos, la soberanía, la más pura soberanía. Porque no sería vinculante, pero se podría hacer. Consultivo. ¿Vinculante en qué sentido? No, La Constitución no permite. Bien. El referéndum vinculante. Bien. Pero bueno, se pregunta a todos los españoles Perfecto. si quieren dar la independencia al Sáhara, y otros dirán uno dirá que sí, y otros no. ¿De acuerdo? España no tendría que hacer nada, ni declarar la guerra a Marruecos, como algunos tienen miedo, ni nada. Simplemente, si sale que el pueblo español dice que quiere dar la independencia, bueno, y que le dice al gobierno que mediante un acto declarativo, simplemente declarativo, diga que el Sáhara quiere independencia, o que no lo quiere, ¿qué pasaría?
Más suponer, Hombre, yo pienso porque yo soy muy práctico, Yo también soy práctico. Yo soy muy práctico. Yo vamos a hacer algo concreto. No, yo te voy a decir una cosa. Desde el punto de vista del ejercicio de ese poder o ese gobierno que esté ahí representando a la soberanía popular, ese poder o ese gobierno tendría que aceptar la voluntad popular y tendría que declarar la independencia del Sáhara. Sí, sí. Esa es mi opinión. Pero si permitís una cuestión. Vamos a ver. La demanda de un referéndum sobre el Sáhara es una demanda de Naciones Unidas. No confunda la cosa. No. Estás hablando de un referéndum de los saharauis. Yo no digo esto. Un referéndum de los españoles. Perdón. Soy el presidente de la sección de música del piano, no es una mesa. Perdón. La próxima vez, por favor, pidan permiso porque ese tiempo es muy valioso. La demanda de referéndum. Y voy a protestar. La demanda de referéndum viene de un mandato de Naciones Unidas. Naciones Unidas mandata al gobierno español a que convoque un referéndum y el gobierno español, lejos de convocar un referéndum, lo que hace es negociar un acuerdo, que es el acuerdo de Madrid, por el que se vende a Marruecos el Sáhara Occidental. Esa es la realidad. Hoy día, perdón, déjame que termine. Hoy día sigue existiendo el mandato de Naciones Unidas. Nadie ha anulado ese mandato. Nadie ha anulado ese mandato. Ha sido el gobierno español el que, incumpliendo el mandato de Naciones Unidas, ha dejado sin llevar a efecto la convocatoria de referéndum. La pregunta, la pregunta por tanto, ¿cuál es? La pregunta por tanto, ¿cuál es? La pregunta es, ¿acepta usted el mandato de Naciones Unidas que le solicita al gobierno español que convoque un referéndum sobre el Sáhara Occidental? Porque hay un mandato internacional. ¿O no vale un mandato internacional? Yo me estoy refiriendo, esto que habla es un referéndum Él está hablando de una hipótesis. de los saharauis. Él está hablando de una hipótesis que se podría dar a la nación española. Naciones Unidas no puede obligar al Estado español a ejercer algo. Son los propios españoles que tienen la soberanía del Estado español. Un momento. Yo lo que digo es que aquí, en España, los españoles hagan un referéndum para que España declare lo que sea. ¿De acuerdo? No estoy hablando de los saharauis, ni Marruecos, ni Naciones Unidas. Yo pongo un ejemplo. Y con este ejemplo, digo yo, si hay que volver a la soberanía, ¿qué otro camino le queda al pueblo español para ejercer su soberanía de forma mucho más efectiva? ¿Qué otro camino? Este sigue siendo la pregunta. O usamos el sistema de los referéndums que están dentro de la Constitución española y son referéndums del pueblo español, del Estado español. No son referéndums de los saharauis ni de Marruecos ni nada, ¿no? O bien habrá que ir arbitrando un mecanismo para ir devolviendo la soberanía a los pueblos. Digo yo, y esta es la pregunta, lo que queda en el aire. ¿Qué tenemos que hacer? Pues exigir el derecho a decidir al respecto. No hay otra forma. Incluso exigir que el referéndum que se pueda convocar modifique la Constitución de forma que sea un referéndum legal y vinculante. Por ejemplo. Que por ejemplo eso lo hemos hecho hace unos meses y presentamos 15.000 firmas en las Cortes Generales solicitando un referéndum legal y vinculante para que los pueblos decidan entre monarquía o república. También pueden decidir pasar por las Cortes. Es que otra vez a la Corte para que les minimicemos y tal. No, si el pueblo español quiere hacerlo, que lo haga el pueblo español sin la Corte. ¿De acuerdo? A ver, una señora. Yo ya es que ya me quiero ir, porque tengo prisa, pero yo quería decir sobre la droga. Aquí en los años 80, 90 hubo una epidemia de muertes de jóvenes triturados por la droga. ¿Quién era el que organizó aquello? Cuando estaba todo el mundo tan contento con las movidas y todo, dijo, esta juventud hay que eliminarla. Sé que en Galicia, en toda España, hicieron lo mismo. Pero aquí murieron como chinches y se arruinaron la vida de miles de familias. Yo he estado por mi hijo en la cárcel 5 años por atentado a la autoridad
Y voy a decir que los que meten la droga en la cárcel son los funcionarios. Allí, cuando tú entras, por desgracia, he estado 5 años registrándome, tú no puedes llevar nada, porque te hacen un registro y algún aparato, y ahora creo que hay perros. Entonces, allí está todo lleno de droga la cárcel, toda llena. Y los funcionarios están ricos, todos. Y también los psicólogos, los médicos, que hemos hecho un peregrinaje con esas movidas, que eso es una cosa bien pensada para arruinar a la gente y a los jóvenes matarlos. Eso es lo que sí. Y luego después de la Guardia Civil y la policía, pues yo no conozco a ninguno. Bueno, lo siento en el infinito, porque resulta que allí en las Barranquillas estaban todos los drogadictos que yo he ido, y allí llegaban los desgraciaditos con una joya o con 1000 pesetas, y lo primero que hacía la policía era quitárselo y darle una patada en el culo para que se fuese. Y he sido unos ladrones. Y los sé de pura cepa. Y no me van a decir a mí que habrá buenos. Yo no los he conocido, por desgracia. Pero eso es así. Y la cárcel está llena hasta arriba de drogados, de enfermos, de locos y de todo. Porque nos tienen allí la droga todo el mundo. Y los funcionarios cada día tienen un cochazo. Como eso que ha contado él. Yo tenía una amiga, una compañera de mi trabajo, que su marido era un inspector de policía de estos gordos. Y dijo que había ido a Cádiz, y cuando llegó allí, dijo, por Dios, ¿de quién son estos cochazos? Ah, de los funcionarios, lo que ha dicho él, Mercedes y de todo. Porque es que se hacen ricos con la droga. Y los pobres desgraciados están en el cementerio, locos y enfermos. Y yo, por desgracia, mi hijo se suicidó porque no quería estar en la cárcel. Por culpa de ellos, que tanto me dicen que es que el psicólogo, que es el no sé qué. Mentira. Mentira, porque lo he vivido en mis propias carnes y lo conozco muy bien. Son unos ladrones y unos sinvergüenzas. Todos esos que están ahí, llega un pobre desgraciado y por la pinta, por lo ven enseguida, a ver, ven aquí guapo, le registran que lleva 1000 pesetas, que lleva un reloj de su madre o que lleva lo que lleva, se lo zampa el policía. Y la droga también se la lleva el policía, que lo sepáis. Que no sé si la usan para venderla o para ellos mismos. Y termino. Porque estoy indignada. Y tengo muchas amigas que por desgracia sus hijos también están muertos. Como yo. Y eso son los funcionarios, los jueces los peores. Los jueces. Yo he estado de voluntario. Están las cárceles llenas de desgraciados. Y eso lo he visto yo. Repartir la droga a la policía. Hombre. Y la Guardia Civil igual. Que a mí registrarme de arriba abajo. Y vamos, no me metieron multa de mi lado. Los registros aguantan 5 años. Y el tío viene a tocarme. Venga, hombre, por favor. En la propia cárcel y en los juzgados, la policía, a los que van con el paro, les da la droga. Eso se lo da. Y eso es verdad. He estado 20, 15 años de voluntario. Repartiendo metadona. Hombre. Bueno. Entonces no diga usted que es mentira porque es verdad. Oiga, que yo he dicho que... No, que hay muy bueno, lo sabrá, pero el 90% no. Oiga, que yo estoy de acuerdo con usted, a ver si entendemos. Yo he conocido gente que se ha metido a funcionaria y se ha salido. Venga, nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, pues os quedáis invitados para la próxima tertulia, que será, no sé si el 4 o el 11 de diciembre. Muchas gracias, Ildefonso, por venir.